Buenas tardes, hoy vamos a hacer la medición de potencia trifásica con el método de 3 batímetros con neutro. Entonces tenemos el siguiente circuito trifásico con un neutro en común, el cual le llamaremos neutro, y aquí tenemos una tensión BN'. ¿Qué es la tensión de neutro a neutro? Entonces nuestro sistema de conexión sería el siguiente. Entonces tenemos el primer batímetro hacia el neutro y nuestra bobina de corriente del batímetro en la línea A. Nuestra segunda conexión vendría siendo el batímetro con referencia al neutro y nuestra bobina de corriente en la línea B. Y tenemos nuestra tercera conexión, que sería el batímetro con referencia al neutro y nuestra bobina de corriente en la línea C. Entonces tenemos las siguientes corrientes. Aquí tenemos la corriente de línea A, la corriente de línea B y la corriente de línea C. Y aquí nuestra respectiva corriente en el neutro. Entonces vamos a definir qué es la potencia activa. Entonces, la potencia activa es igual a 1 sobre el periodo de la integral de 0 al periodo de la potencia instantánea en el tiempo. Pero ¿qué es la potencia instantánea de nuestro sistema? Entonces, la potencia activa es igual a 1 sobre el periodo de la integral de 0 al periodo de la suma de cada potencia instantánea de nuestros elementos. Entonces, ¿cuál es la potencia instantánea de este elemento? Es el voltaje de fase que cae en él, que vendría siendo el voltaje de A' a N' por la corriente de línea A, más ahora de nuestro otro elemento, que sería el voltaje de B' a N' por la corriente de línea B, más el voltaje de C' a N' de nuestro tercer elemento por la corriente de línea C respecto al tiempo. Entonces vamos a definir cuáles son los voltajes de AN', el voltaje de BN' y el voltaje de CN'. Entonces, seguidamente vamos a hacer 3 mallas. Entonces, tenemos nuestra primera malla, nuestra segunda malla y nuestra tercera malla. Entonces, en nuestra malla número 1 hacemos el siguiente recorrido. Entonces, tenemos el voltaje BAN menos el voltaje AN más el voltaje A'N' más el voltaje en el neutro. Y eso tiene que ser igual a 0. En nuestra segunda malla obtenemos el voltaje BN, sería más el voltaje BN, menos nuestro voltaje en el elemento, que sería el voltaje B'N', menos nuestro voltaje en el neutro. Y eso tiene que ser igual a 0. Y en nuestra tercera malla obtenemos el voltaje de CAN, menos el voltaje en el neutro, menos el voltaje en el tercer elemento, que vendría siendo el voltaje de C' a N'. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, en cada malla despejamos nuestro voltaje B'A'N', que es el que queremos hallar de la potencia instantánea. Entonces obtenemos que aquí el voltaje de A' a N' tiene que ser igual a el voltaje a N menos el voltaje en el neutro. Y así hacemos para cada medición. Entonces, el voltaje de B' a N' tiene que ser igual al voltaje de B al neutro menos el voltaje en el neutro. Y el voltaje de C' a N' tiene que ser igual al voltaje de C a N menos nuestro voltaje en el neutro.
Entonces, ya teniendo descritos estos voltajes, vamos a reemplazarlos en nuestra ecuación. Entonces, la potencia activa es igual a 1 sobre el periodo de la integral de 0 al periodo del voltaje de A'N', pero ese vendría siendo el voltaje de AN menos el voltaje en el neutro por nuestra corriente de línea A, más ahora el voltaje B'An', que vendría siendo el voltaje de B'An menos el voltaje en el neutro por la corriente de línea B, más el voltaje C'N', que viene siendo nuestro voltaje de CAN menos nuestro voltaje en el neutro por la corriente de línea C respecto al tiempo. Entonces ahora vamos a romper los paréntesis. Tenemos que la potencia activa es igual a 1 sobre T de la integral de el voltaje de AN por la corriente de línea A menos el voltaje en el neutro por la corriente de línea A más el voltaje de B al neutro por la corriente de línea B menos el voltaje al neutro por la corriente de línea B más el voltaje de C al neutro por la corriente de línea C menos el voltaje en los neutros por la corriente de línea C respecto al tiempo. Entonces vamos a factorizar los siguientes términos. Entonces el único que tiene en común es el voltaje en el neutro, entonces vamos a decir que nuestra potencia activa es igual a 1 sobre el periodo de 0 al periodo de el voltaje de AN por la corriente A más el voltaje de BAN por la corriente de línea B más el voltaje de CAN por la corriente de línea C, y vamos a factorizar estos tres términos menos el voltaje en el neutro, factor de la corriente de línea A más la corriente de línea B más la corriente de línea C respecto al tiempo. Entonces, como podemos observar en nuestro circuito, el voltaje en el neutro es igual a 0. Por lo tanto, concluimos que la potencia activa trifásica de nuestro circuito es igual a 1 sobre T de la integral de 0 al periodo de el voltaje AN por la corriente de A más el voltaje de CAN por la corriente de línea C más el voltaje de B al neutro por la corriente de línea B respecto al tiempo. Entonces, podemos concluir en esta expresión que nuestros batímetros estarían midiendo el voltaje de AN, que vendría siendo el voltaje de la fuente, o las corrientes respectivas de la línea. Entonces podemos concluir que este sistema de medición es apropiado para nuestro diseño. Entonces seguidamente vamos a hacer los cálculos en nuestra práctica.